Dice así el poema, presten mi atención. Cuando la tormenta pase y se amasen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Le daremos un abrazo al primer desconocido, alabaremos la suerte de conservar un amigo y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo que jamás conseguido. Seremos más generosos y muchos más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivo. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Todo será un milagro, todo será legado. Se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios, que nos devuelvas mejores como nos había soñado. Ese es el poema. Muy lindo, ¿verdad? Habla de cómo la humanidad sería mejor. Menos envidiosos, más cariñosos. Y la verdad es que eso no pasó. Mentira. Cuento. La gente hoy es peor. Usted está ahí. Cuento. Más guerra, más violencia, la misma desidia. Ya no el tiempo, hay que valorar el tiempo, la familia, porque de la nada se pierde. ¡Embuste! Te la pasas en el teléfono, perdiendo el tiempo en las redes sociales. No cambió nada. Todo ese romanticismo se quedó ahí. Se acabó la pandemia y todo el mundo a parrandear. Ahora las tragedias son en las discotecas. Las tragedias son en las guerras. Guerra en el Medio Oriente, guerra en Europa, guerra en el África, guerra en Oriente, en todos lados. División, robo, secuestro, muerte, mentira, engaño, trampa, envidia, vanidad. Todo es igual, incluso peor. Así que déjese cuenta. Está bonito el poema, pero es mentira. No cambió nada. No somos mejores, somos peores como humanidad. Nada cambió. Es la misma pistola. La familia, después de que fallecieron mis tíos, ahora sí vamos a coordinar, vamos a compartir, vamos a reunirnos. Embuste, ni una vez nos hemos reunido. Porque ese es el hombre. Pero, entonces, ¿qué hacemos? Como le dijeron los discípulos del Señor. Sí se puede cambiar. El hombre sí puede cambiar. Pero no puede cambiar con romanticismo. No cambia por el dolor únicamente. El cambio profundo procede de Cristo, no hay otra manera. Y a pesar de que la humanidad sufrió, lloró, mucha gente inclusive llegó a apelar a Dios, no hubo una conversión global del planeta. Lo que hubo fue un remordimiento, un resentimiento, una tristeza, un lloro. Ahí el poema decía, nos abrazaremos, te abrazaría la primera semana. Pero ya después no más, se acabó. Y ahora, ¿cómo está, vecino? ¿Todo bien? Se acabó. Pero yo no me conformo con eso. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los hijos de Dios? Que manifiestan que dentro de ellos hay un Dios. Usted sabe que dentro está el Espíritu Santo, ¿sí o no? Efesios capítulo 4 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Dónde está la evidencia de que hemos sido sellados? ¿Cómo la vemos? ¿Cuál es esa evidencia de que hay algo extraordinario en usted y en mí? Precisamente de eso quiero hablarles. Quiero hablarles de la única forma y la única fuente de un verdadero cambio. Quiero compartir con ustedes el tema cambio profundo. Cambio profundo.
Y para eso vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17. Vamos a leer hasta el versículo 24. Quiero que presten mucha atención y luego vamos a profundizar en este texto. Y va a usted descubrir, como siempre, mucho más de lo que creía que era. Dice así la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Leer conjuntamente conmigo, el micrófono falló un poco. De todas maneras, a continuación, vamos a leerlo nuevamente, porque estuvo un poco atropellado. Lo voy a leer rápido, está muy pendiente, por favor. Desde el 17 en adelante. Léalo conmigo, dice así. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda la sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén y amén. Amado Señor, como siempre te pido que derrumbes todo argumento, toda ceguera, todo lo que impida que fluya tu palabra, toda preconcepción de la verdad, toda obstinación que ha llevado al hombre a creer que no se puede, que no es real. Quebranta hoy, Señor, y enseña lo que tú quieres que aprendamos, Señor. En nombre de Jesús. Amén, amén. El hombre no cambia motivado por el dolor, sino para muestra el COVID. Los regaños para corregir los hijos o lo que sufrimos nosotros mismos no duran un ratico. Un cambio profundo solamente tiene un camino. Y el apóstol Pablo nos dejó el esquema de cómo desarrollar o cómo vivir un cambio profundo. Oro de esta manera porque le pido al Señor que cada uno pueda aprender esta palabra. Y si alguno se vea convencido a sí mismo, que así como no se cambia por el dolor del COVID o de cualquier dolor, no se cambia de ninguna manera. Hoy quiero que veas por la palabra del Señor cuál es el camino hacia el cambio profundo, al cambio que procede de Dios. Pero bueno, rápidamente te pongo en contexto. Cuando el apóstol Pablo escribió esto, la iglesia de Éfeso estaba pasando por una situación bien particular. Imagínense, remóntese a 2000 años atrás, el año 60-62 después de Cristo. Cristo ya tenía algunos 30 años de haber ascendido al cielo. El apóstol Pablo ya había fundado varias iglesias. La iglesia de Éfeso la había fundado aproximadamente 10 años antes de esta situación. La iglesia era muy linda, amaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo iba constantemente a ese lugar. Sin embargo, como la iglesia estaba en el centro de
de la prostitución, de la mentira, de la trampa del Imperio Romano. Éfeso era una ciudad que estaba en un puerto donde había cualquier cantidad de perversiones. Esa ciudad era el equivalente a decir Las Vegas hoy. ¿Sabe cómo es Las Vegas, no? A Las Vegas le llaman Sin City, la ciudad del pecado. Es una ciudad donde hay apuestas, bebidas, droga, prostitución. Es un caos. Así era Éfeso en ese momento. Y la iglesia de Éfeso vivía en medio de esas circunstancias. Entonces el apóstol Pablo, considerando esto, y no era una ciudad pequeña, era una ciudad grande, era la tercera ciudad más importante de todo el Imperio Romano. 250,000 personas vivían allí. Cuando el apóstol Pablo se entera de la presión a la que estaban sometidos los de la iglesia de Éfeso, de que estaban siendo invitados a mestizarse, inclusive a algo que se llama el asimilarismo. Era a vivir la fe, pero sumergidos en la vida pasada. A vivir la fe, pero practicar las cosas que se hacían antes. En Éfeso había un templo que era una de las 7 maravillas del mundo, un templo hermoso de diseño greco-romano, que era el templo de la diosa Artemisa o la diosa Diana. Y en ese templo iban las personas a adorar a Dios, la diosa Artemisa, y había algo que se llamaba la prostitución sagrada. Imagínese usted, la prostitución sagrada era que alrededor del templo de la diosa y dentro del templo había orgías y cuestiones sexuales delante de todo el mundo. Y para ellos era esa su adoración. Entonces los cristianos tenían que ir al mercado, pasar por el templo, mientras en el templo ocurrían estas cuestiones. Y de paso, el mismo templo de Artemisa era el banco. Ahí mismo había dinero, se hacían negocios. Imagínate el caos. Y era imposible no verlo. El templo de Artemisa era tan grande como, ¿qué te puedo decir? No puedo decir la equivalencia exacta, pero como cuando tú pasas en Roma y ves el Coliseo, que es imposible no verlo, el templo era enorme, por eso es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y de esa manera los cristianos tenían que vivir sujetos a la presión de su vida pasada. El apóstol Pablo le envía la circular de Éfeso, la epístola de Éfeso, que era una carta abierta que había que leerla en todas las iglesias. Y en la mitad de la carta les dice lo que Dios había hecho por ellos. La primera parte era una enseñanza indicativa. Esta es una carta de 6 versículos, 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos eran indicativos. El apóstol Pablo le estaba enseñando cosas de lo que Dios había hecho. Les decía, Cristo murió por ustedes, están sellados por el Espíritu Santo. Él los guardó por la fe, por la gracia. Les estaba mostrando la fe. Pero luego, desde el capítulo 4 en adelante, el apóstol Pablo comienza a hablar de manera imperativa. Es decir, primero enseñando, después dando órdenes. Primero le decía, muchachos, tengan cuidado. Ustedes son hijos de Dios. El Señor ha tocado sus vidas. La gracia los alcanzó. Y luego que llegó al capítulo 4, se cambió la ropa y comenzó a indicarle lo que tenían que hacer de una manera más ordenada, más doctrinal, más formal, para que ellos tuvieran cuidado con lo que estaba ocurriendo. Porque el peligro de que el puente entre Artemisa y la iglesia se mantuviera y hubiera mezclas raras era muy, pero muy grande. Entonces el apóstol Pablo arranca en el versículo 17 de esta manera. Vamos, como siempre, verso a verso, y vamos extrayendo las verdades que el Señor tiene para nosotros. Estamos entonces en una iglesia que apenas tenía 10 años, que estaba en el medio de Las Vegas, de la ciudad más pecadora de Roma, sometida a presiones de vanidades, de pecados, de lujurias, de cualquier cosa, y el apóstol Pablo tenía que luchar contra eso. Versículo 17. Entonces el apóstol Pablo les dice de esta manera: esto pues, si usted tiene la Reina Valera en la Biblia, en el versículo 17 hay un subtítulo, porque arranca, ¿alguien la tiene? ¿Cuál es el subtítulo? ¿La qué? Así pudimos haberle llamado al mensaje, ¿verdad? La nueva vida en Cristo.
Es como diciendo, ok, ya les hablé, bueno, Señor, no sé qué. Ajá, pero quiero advertirles, quiero enseñarles que en Cristo estamos llamados a tener una nueva vida. Y aquí arranca el apóstol Pablo en el versículo 17 y les dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Primero, cuando el apóstol Pablo dice esto pues os digo y requiero en el Señor, la palabra requiero en el Señor es martiromai en el griego que lo escribió y significa testificar bajo juramento solemne ante un tribunal judicial. No es que el apóstol Pablo les diga, les quiero sugerir algo. No, él les está diciendo, les aseguro delante del juez y quiero algo así como me juren que lo que les voy a decir los van a hacer. Él estaba dando una ordenanza, pero a base de juramento delante de Dios. Es decir, lo que está de aquí para abajo hay que prestarle atención. Es como cuando la mamá le decía a usted el nombre completo, ¿verdad? Le decía, te veo que el chavo que le decía Federico, cuando le decía Federico Kiko. No, decir Rey de Saúl. Entonces, no sé, a usted también le decían el nombre completo, ¿verdad? Significaba que, entonces el apóstol Pablo está diciendo que ya está todo muy lindo, pero ahora les digo, delante de Dios, les juro, y me lo juran ustedes también, que lo que les voy a decir es lo más importante ahora. Y el apóstol Pablo arranca con la enseñanza y comienza a mostrarle cómo éramos antes de conocer al Señor. Les comienza a dibujar la anatomía del hombre fuera de Dios, de cómo eran ellos antes de conocer al Señor, antes de haber recibido la palabra, cuando vivían en el templo de Artemisa, y les comienza a dibujar cómo eran ellos. Pero eso aplica también para nosotros. En los siguientes versículos, desde el 17 hasta el 21, nos muestra cómo era nuestra vida pasada. Para poder cambiar, lo primero que hay que hacer es entender que hay que cambiar algo. Porque si hay una condición de perfección, si tú te ves en una condición que no necesita mejora, no habrá forma de que tú quieras cambiar algo. Entonces el apóstol Pablo lo primero que hace es retratarle la realidad de lo que ellos eran. Retratarle la realidad de su condición pasada. Pero sabe que eso aplica perfectamente para hoy. Porque ellos tenían Éfeso, pero nosotros tenemos también nuestras ciudades perversas. Ellos tenían el templo de Artemisa, pero también nosotros tenemos nuestra idolatría y nuestras cuestiones raras. Ellos tenían las orgías, pero también aquí tenemos la pornografía, la promiscuidad, la prostitución. Cualquier enseñanza que el apóstol Pablo dejó para ellos nos aplica perfectamente. Así que vamos a ver cuál es el retrato de nuestra vida pasada. El apóstol Pablo comienza así. Esto digo, requiero en el Señor, bajo juramento, que ya no andéis como la gente de afuera, como los gentiles. Y aquí lanza la primera característica de la vida pasada. Dice, que andan en la vanidad de su mente. Que andan en la vanidad de su mente. El apóstol Pablo les está diciendo algo así como, ustedes antes andaban en la vanidad de su mente. La palabra vanidad, hoy vamos a tratar de extraer del original la verdad, es mataoyetes, que significa pensamiento banal, fútil, existencial, vacío, carencia de propósito. El apóstol Pablo les estaba diciendo, antes ustedes andaban en la vanidad de su mente. Es como si les estuviera diciendo, en nuestra vida pasada, nosotros no es que no fuéramos inteligentes, no es que no fuéramos entendidos, porque Éfeso era la cuna de grandes filósofos. Roma y Grecia era la cuna de los más grandes filósofos y pensadores de la historia. Él les estaba diciendo, no es que tu mente no tuviera inteligencia, capacidad. Era que la inteligencia y la capacidad de ustedes estaba puesta en vanidad, en cosas que no eran relevantes. Como decimos aquí en Venezuela, ustedes andaban por la vida sin propósito pensando en pajaritos preñados. Así andábamos en nuestra vida pasada, donde cualquier cosa era más importante, pues menos Dios.
donde nos interesaban de repente los sueños, los anhelos, las conquistas, el dinero, la finanza, los amores, los sentimientos, la familia, y todo eso está bien. Pero el apóstol Pablo les decía, todo eso era vanidad fútil que se sumergía. Antes ustedes estaban así. De hecho, Romanos 1:21 dice así: antes ustedes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. Vivíamos envanecidos en nuestra manera de pensar. Particularmente, yo siempre creí en Dios. Y con todo que creí en Dios, al igual que posiblemente la mayoría de ustedes, a mí me gusta decir, imaginar, si me paro en el estadio de los Cardenales de Lara y pregunto ¿cuántos creen en Dios? Yo creo que la mayoría diría sí. La cosa es que la creencia en Dios no les cambiaba el pensamiento vanidoso. Vanidoso no de mirarse en el espejo, sino superficial, de las cosas de este mundo, de las necesidades de este mundo, de el apego con lo que el mundo ofrece. Entonces el apóstol Pablo le suelta esta por si acaso dentro de la iglesia todavía hay aquellos que viven frustrados, entristecidos, amargados, porque su mente se desvía a las cosas naturales, comunes, seculares, carnales de este mundo. El apóstol Pablo estaba preocupado por si la iglesia todavía tenía su mente la vanidad de este mundo. Lo que quiero tener, lo que quiero comprar, el mejor aparato, el mejor carro, el mejor trabajo, el novio, la novia, la ropa. El apóstol Pablo les estaba advirtiendo, antes ustedes vivían con la mente llena de vanidad, pero no de vanidad de esa de orgullosa de mirarse en el espejo. Era mataoyetes, que era un pensamiento superficial. La pregunta es, ¿será que la iglesia hoy día todavía su mente divaga en lo superficial? Una forma de saberlo es esta. ¿En dónde se pasa más su mente durante el día? ¿Dónde su pensamiento se ocupa más? ¿Cuál es la aplicación del teléfono que más abre? ¿Cuál es la aplicación del teléfono que más utiliza? ¿Qué es lo que más habla? ¿Qué es lo que más conversa? ¿De qué es lo que más habla? ¿Qué es lo que más le preocupa? El dinero, los hijos, los zapatos de los niños, el bolso para la escuela, la comida, la ropa, el trabajo, la salud. ¿Qué es? El apóstol Pablo les está diciendo, antes los gentiles, los de afuera, andan en la vanidad de su mente. No ocurre un cambio en ustedes porque andan en la vanidad de su mente, les decía el apóstol Pablo. Eso aplica para las iglesias, para la nuestra no creo, pero sí para otras, ¿no? Que andan en la vanidad de su mente. Versículo siguiente. Luego el apóstol le dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos. Cuando les dijo, teniendo el entendimiento entenebrecido, les estaba diciendo, el entendimiento del hombre sin Dios está en tinieblas, no por falta de capacidad intelectual, sino por la soberbia de la rebelión de su propio corazón. Él les estaba diciendo, no es que fueran brutos, no es que no pensaran, es que no querían pensar en Dios. No es que antes ustedes no pudieran ver a Dios, no pudieran escuchar de Dios, era que simplemente no querían. A ver, en nuestra vida pasada, muchas veces se nos predicó y nosotros nos reímos, nosotros no atendimos, nosotros de repente criticamos, señalamos, pero si tú antes eras así, ¿pero qué me vas a estar hablando tú de ese Dios? Yo estoy con Dios, yo no me meto con nadie, yo no le hago daño a nadie, ¿sí o no? ¿Usted le llegó a pasar eso? ¿Le llegó a decir eso? ¿Se llegó a burlar de aquellos que creían en Dios? El apóstol Pablo estaba diciendo, ustedes antes vivían con su cabeza en cuestiones superficiales. Por causa de estar así, su entendimiento se encegueció y ya se les era imposible ver a Dios. Y todo lo que sonaba como a Dios ya no era tan importante. El peligro es que dentro de la iglesia todavía tengamos el entendimiento entenebrecido. Que suene la adoración y nuestro corazón no se quebrante. Que escuchemos la palabra
y andemos pensando mientras el pastor está hablando, ahora, ¿será que dejé la plancha prendida? Eso es el entendimiento entenebrecido. Mira lo que dice la Biblia sobre esto. 2 Corintios 4:4. Búscalo, por favor. Dice así: en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué dice? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, Dios con D pequeña. ¿Quién es el Dios de este siglo? ¿Quién? Satanás. La palabra siglo no es periodo, es mundo. El Dios del mundo es Satanás. ¿Y qué hace Satanás? Ciega el entendimiento para que la luz del Evangelio no resplandezca. El apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Efeso, lo mismo que le dijo a la iglesia de Corintios: antes ustedes no podían ver a Dios. No es porque no tuvieran entendimiento, porque no pudieran escribir un poema o sacar una cuenta matemática. Era porque Satanás los había cegado. Y no quiero que dentro de la iglesia, aún habiendo conocido a Cristo, todavía anden ciegos a la palabra, negando la verdad. No se puede cambiar, no se puede ser mejor. Yo soy así. Tienen el entendimiento entenebrecido por causa de la voz de Satanás. Y mire que es verdad. Mire que es verdad. Satanás, eso no es con usted nada más, eso es conmigo, intenta constantemente cegarme a mí para que yo no vea las promesas de Dios. Y cuando pierdo la vista o pierdo la perspectiva de la verdad y de las promesas de Dios, comienzo a asustarme, comienzo a angustiarme, comienzo a ponerme nervioso. Y rápidamente tengo que llevar preso el pensamiento a Cristo, porque Satanás constantemente, esto está escrito en un tiempo griego verbal que se llama aorístico, que significa continuo. Satanás constantemente está tratando de cegarnos el entendimiento. Entonces el apóstol Pablo está diciendo antes, mente superficial, entendimiento enceguecido, y luego le suelta esta bomba. Versículo 18 de Efesios capítulo 4. Efesios 4:18. Entonces, antes andábamos en la mente con lo superficial, ciegos para ver a Dios. Pero de paso, aquí hay algo que más me gusta. Esto es una de mis cosas favoritas. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, pero todo esto es por una causa. ¿Cuál es la causa? Por la dureza de su corazón. Aquí hay algo tan hermoso, tan profundo. La palabra dureza viene del griego porosis. Porosis. Esa es una raíz griega que todavía se utiliza. Por ejemplo, las enfermedades de los huesos que producen callos y fracturas se llama osteoporosis. La palabra porosis se traducía en el griego, la utilizaban los médicos para hablar de callosidad. Era una palabra que describía piedras más duras que el mármol. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, porque tienen el corazón encallado. Encallado. Miren la profundidad del mensaje. Ustedes andan en vanidad de pensamiento, pensando en la plata. Ustedes no, los efesios, ustedes no piensan en eso. Andan en la plata, en los hijos, en los problemas con la esposa, en los carros. En la cabeza se le da vuelta, en la frustración. Y eso les ciega el entendimiento. Entonces andan ciegos y cabezones, le está diciendo el apóstol Pablo. Pero ¿saben por qué? Porque tienen el corazón con porosis, encallado. ¿Cómo es eso encallado? Miren, cuando se fractura un hueso, ahorita usted va al hospital y ahí en traumatología dice este es territorio Vera. ¿Usted lo ha visto? Toda la gente que se ha caído de la moto, se ha fracturado, eso es territorio Vera, le ponen los traumatólogos. Porque eso está folia y colas. Cuando estuvo lo de mi papá, al lado mío yo tenía un muchacho que tenía de la rodilla para abajo, de la pierna derecha apuntaba a la izquierda. Y de la rodilla para arriba, el fémur apuntaba a la derecha, porque el fémur estaba completamente, una fractura total. Entonces, si los huesos quedan desfasados y no se opera rápido, ¿usted sabe lo que pasa? ¿Va? ¿Qué pasa? Se pegan ahí como están, así, en vez de pegarse así, se pegan así. Porque el cuerpo
todo el sistema inmunológico nuestro, regenerativo nuestro, las enzimas, intentan reconstruir lo que se había dañado. Entonces, esos huesos se pegan así, permítame la palabra, torcido, choreto, pero se pegan con algo que se llama callo. Me pasó en estos días con uno de ustedes, no está por ahí, debe estar en la zona aquí. Le pasó una situación en uno de sus miembros, le enyesaron mal el miembro y le hizo callo y le quedó, no le quedó recto el hueso. Resulta que ese callo es más duro que el hueso mismo. Entonces el hueso se cubrió con una callosidad que les endureció. El apóstol Pablo le está diciendo, el corazón de ustedes no fue que nació, que estaba duro, es que el pecado, la vanidad, la ceguera, una y otra vez le llevó a encallar el corazón. Un corazón encallado es una de las cosas más peligrosas que hay para el cambio. Cuando un corazón tiene callo, es decir, está más duro que un mármol, pero no porque nació duro, fue porque se fracturó una vez, se fracturó otra vez, se volvió a dañar. Y entre tantos golpes que llevó, se le fracturó y luego se encalló. Entre tanto pecado, errores, heridas, consejos recibidos, regaños, correcciones, vente para acá, vente para allá, no lo hagas así. De tanto que ocurre, se le encalla el corazón. De la misma manera ocurre con el pecado. Usted sabía que hay una investigación sobre un asesino serial famoso en los Estados Unidos que decía que el primer muerto, el primer asesinato que hizo, pasó días sin dormir, temblaba, veía a la persona que no podía vivir. Luego cuando mató el segundo, le pasó 2 días. Luego cuando mataba 10, ya no sentía nada. Y cuando iba por 20, ya lo disfrutaba. Porque la maldad encalla el corazón. El sufrimiento, el dolor, el pecado encalla el corazón. Entonces el apóstol Pablo le estaba diciendo, antes ustedes iban para el templo de Artemisa y veían las orgías y es así de esta mujer. Pero ya ustedes no son así. Ahora, si ustedes están en Cristo, el Señor derriba el callo del corazón. El apóstol Pablo estaba preocupado por eso. Yo le pregunto, ¿será que en la iglesia todavía hay corazones con callos endurecidos? Que les cuesta creer la promesa, que les cuesta creer que de verdad esto puede ser así, que de verdad se puede cambiar, que de verdad se puede ser diferente, que de verdad se puede creer en las personas bíblicas, que se puede creer en la palabra. Miren, mis queridos hermanos, yo esta semana he estado meditando mucho en esto y he llorado, le he dicho al Señor, Señor, ayúdame, porque la cantidad de testimonios que escucho de corazones encallados es tan grande que me asusta. Me asusta. Me asusta escuchar hombres y mujeres decir que ya no creen que sea posible, que ya no creen que sea verdad. Me asusta creer que dentro de la iglesia Satanás ha cegado, ha llevado vanidad al punto de encallar el corazón. Y con corazones encallados la palabra no fluye, no fructifica. Porque el corazón no es una tierra fértil, sino un mármol, más duro que un mármol. Entonces el apóstol Pablo le estaba diciendo, en tu corazón hay porosis. De hecho, el apóstol Pablo lo dijo en otras ocasiones y también el profeta Zacarías dijo en Zacarías 7:12, y ustedes pusieron su corazón como un diamante para no oír la ley. De tanto pecado, de tanto error, de tantas subidas y bajadas, de tanta llorar y reír, fluctuar en la vida, el corazón se encalló. Y como tenía porosis, ya la luz no le resplandece, ya la palabra no les hace nada. Ya no creen, ya no se animan, ya no se quebrantan. Y esto es lo peor que puede haber. Lo peor, porque cuando estamos en las malas, pero somos confrontados con la luz de Cristo, su luz nos quebranta. Pero cuando esto ya ha ocurrido varias veces,
entonces el corazón se vuelve poroso incluso contra la luz de Cristo. El apóstol o el escritor de los Hebreos dijo así, Hebreos 3:13 dijo, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado tiende a convencernos y tiende a formar un callo. Cuando practicamos ciertas cositas, ciertas trampitas, ciertas mentiritas, ciertas condiciones de orgullo, llegamos a concluir sin pensarlo que no pasa nada. Es decir, en el corazón cristiano se formó un callito. No, yo puedo de vez en cuando insultar, gritar, mentir, engañar, frustrar, picar el ojo, decir mi amor a quien sea, eso no pasa nada. El apóstol Pablo estaba sumamente preocupado porque la presión estaba en la iglesia. Y yo también estoy preocupado porque no quiero levantar una iglesia, convivir en un reino, convivir en un grupo de hermanos en cuyo corazón hay poros, hay callos tan duros que el evangelio ya no resplandece, que la palabra ya no quebranta, que la alabanza ya no toca el corazón por causa de las heridas, de los errores, incluso del pecado. Versículo 19. Los cuales ellos en su vida pasada después perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Las dos palabras claves son lascivia y avidez. La palabra lascivia viene del griego aselgía, que significa pecado descarado, desvergonzado ante los ojos del público. Claro, como el corazón ya estaba encallado, ya tenía porosis, ya la persona se bañaba de mantequilla. ¿Sabe cómo es uno cuando se baña de mantequilla? Todo le resbala. El que se le encalla el corazón, ya no le importa cometer errores, ya no le importa pecar. Lascivia, aselgía, significaba pecado descarado, desvergonzado, sin importar quién lo vea ante los ojos del público. El peligro es así. Nos envanecemos, empezamos a pensar en cualquier pistolada todos los días, aún siendo cristianos. Satanás nos ciega, se nos endurece el corazón y ya no nos duele tanto, ni nos da tanta pena pecar. Ya no nos da tanta vergüenza hacer algo contra nuestro hermano, criticar, chismear. Ya no es tan malo. Eso se llama lascivia, aselgía. Y luego, para cometer con avidez toda clase de pecado. Avidez es pleonexia, que es una codicia, un deseo. Entonces miren la escalera. Pienso en cualquier cosa que no sea Cristo. Satanás ciega mi entendimiento. Mi corazón está endurecido. Y ya ese callo impide que la palabra, que el cambio, que el deseo, que la motivación, que el ánimo haga algo. Está muy duro, porque he visto demasiadas lágrimas y sonrisas. He visto mucho perdóname, ya todo está bien, y ya se encalló demasiado. Ya el hueso se pegó torcido. Luego, eso hace que yo cometa errores sin ningún tipo de vergüenza, aselgía. Y comienzo a actuar y a vivir desenfrenadamente sin importar lo que digo. Para finalmente vivir una vida de avidez, de impureza. Es decir, ya no solo no me da pena, ahora lo busco, ahora promuevo el error, promuevo el mal, promuevo el pecado. Prefiero decirlo, prefiero engañar, prefiero mentir, prefiero que se vaya, prefiero pelear. Cualquier cosa que prefieras que sea antibíblica se produce por la escalera, por la anatomía del pecado, por la anatomía de la vida pasada. Este es un pasajito bíblico, 17, 18 y 19, profundo, poderoso, que nos da claridad sobre cómo opera el pecado, la maldad y la vida pasada para sacarnos del propósito. Cuando alguien dice, no hay nada más peligroso que esto, quiero tomarme un tiempo. Ahorita déjeme tomarme un tiempo con las cosas del servicio, con las cosas de Dios, porque quiero pensar bien, quiero tener claridad. ¿Sabe lo que está diciendo? Mi mente, paso número 1, está considerando otras cosas que no son Dios.
Paso número 2. Luego de tomarnos un tiempo de liderazgo del servicio, nos tomamos un tiempo de la iglesia. No, bueno, no voy, esto no, nadie me lo contó, yo lo vi. Yo lo vi con mi líder, con alguien que quería mucho. Y con otras personas. Luego, no, bueno, yo no voy. Un día sí, un día no, porque Satanás enceguece. Luego de que pasan unos días y ya no estoy, ya no voy a la iglesia, ya no escucho. Bueno, no hay que ir los miércoles, porque el miércoles... ¿Qué pasa con el corazón? Se endurece y ya no hace tanta falta buscar a Dios. Ya no hace tanta falta. Ya no hace tanta falta orar, ya no hace tanta falta el matutino. No, yo tenía un amigo, que es pastor de hecho, que él decía que no hay que buscar a Dios, Dios es soberano. Y como Dios es soberano, no hay que parar. ¿Para qué me voy a sacrificar en la madrugada para orar? Se endurece el corazón. Y luego de que el corazón se endurece, ya no pensamos tanto para pecar. Bueno, cometemos un pecado y ya no nos duele tanto. ¿Por qué no nos duele? Porque es que el corazón ya no es blandito, ahora es una piedra. Por eso el Jehová le dijo al pueblo, cambiaré su corazón de piedra por un corazón de carne. Porque el corazón se va encallando, porosis. Y luego de eso viene la avidez de toda clase de impureza, que es leonexia, que es una codicia, un deseo por fallar. Pero todo comienza con una idea en donde me permito pensar en cualquier otra cosa. Es un peligro, mi querido hermano. Yo que usted abrazo a Dios, me amarro de la cruz y no considero ni un minuto, ni un segundo, ninguna oportunidad para estar cerca de Él. No somos santos porque somos Superman. Somos santos porque somos ¿quién? Flacos, que corremos. Corremos del pecado, pero no corremos de Cristo. El apóstol Pablo le está diciendo, cuidado, iglesia de Éfeso. Ustedes son muy lindos. La iglesia de Éfeso amaba a Pablo, se bancaba a Pablo. En su tercer viaje fueron los que lo acogieron, le advirtieron, no vayas a Jerusalén, te van a matar. Lloraron, eso está en el libro de Hechos. Lloraron por él, es un tiempo hermoso. Y esa iglesia estaba atacada constantemente por las presiones del mundo y del sistema. ¿Sabe qué va a hacer Satanás? Va a traer situaciones incluso dentro de la iglesia. Situaciones con sus hermanos, situaciones en la familia, situaciones en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, con el liderazgo. Esas situaciones van a llevar su mente a pensar vanidad. Les va a enceguecer el entendimiento, les endurece el corazón, los promueve y los acerca al mal y luego tienen avidez para pecar sin ningún tipo de problema. Nadie me lo contó. Yo lo vi, no una ni dos, muchas veces. Por eso, en la iglesia de donde vengo, luego yo siempre hago un cálculo, la iglesia tiene 30 años casi, 30 años. Se hacen 4 encuentros al año, en promedio 50 personas por encuentro. Son 200 personas por año, por 30, son 6,000 personas. Pero nada más hay 1,800 allá y 250 aquí, 100 por allá y 2,500. ¿Dónde están las otras 4,500? ¿Dónde están las otras 4,500? Un día pensaron en otra cosa que no era la cruz. Su entendimiento se encegueció, su corazón se endureció, probaron el pecado y luego lo practicaron con avidez sin ningún tipo de vergüenza. Y su vida se fue a la vida pasada. Por eso el apóstol Pablo le decía, tienen que cambiar. Tienen que cambiar. ¿Cómo es que era el título en la Reina Valera? Una nueva vida en Cristo. Ustedes no pueden vivir así, como los 3 primeros versículos. No, no y no. Versículo 20. Entonces les dice, mas vosotros habéis aprendido así, ¿qué dice? Perdón. Esa es, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo o a Cristo. A Cristo. Aquí hay una verdad. El apóstol Pablo nos les está diciendo, ustedes no aprendieron de Cristo. Aprender de Cristo es como que le digo, aprender de Simón Bolívar. Simón Bolívar nació en 1787,
en el 1799 se fue a Europa, estuvo hasta 1802, regresó, juró en el Monte Sacro en Francia en 1805. Eso es aprender de Bolívar. Pero aprender a Cristo no es saber si Cristo era de Nazaret, pero nació en Belén, no. Era tener un conocimiento profundo de corazón de lo que era Cristo y de lo que representa para la persona. Saber de Cristo es muy fácil. Yo le aseguro que todas las personas que usted conoce saben de Cristo. ¿Sí o no? Saben de Cristo. Saben que era un predicador que murió en una cruz inocentemente, del cual se fundó la iglesia romana, la protestante. Seguro que todo el que usted conoce sabe de Cristo. Pero sabe a Cristo, conoce a Cristo, es diferente. Es el estado en el que Cristo mismo pasa a morar en el corazón. Y hay una revelación intelectual, cognitiva, almática y espiritual de lo que Cristo es, de lo que hace, de su obra en nuestras vidas. Entonces el apóstol Pablo, antes ustedes eran así, pero aquí lanza un quiebre disruptivo. Ya no, porque ustedes conocieron a Cristo, no de Cristo. A Cristo, y Cristo está en su corazón. Bueno, amén, ¿verdad? Aprender a Cristo es diferente de aprender de Cristo. El apóstol Pablo no les está diciendo, ustedes saben doctrina, teología, no. Él no les está hablando de conocimiento teológico. Les está hablando de una condición espiritual que le transformó el alma. Les está hablando de una forma en que al conocer a Cristo su corazón se quebrantó. Mis queridos amigos, si alguno de ustedes ha escuchado de Cristo, pero no ha experimentado, aquellos que nos visitan por primera vez, por segunda vez, por tercera o que tienen muchos años escuchando, pero ha escuchado de Cristo, pero no ha experimentado a Cristo, yo le digo una cosa, no hay nada más glorioso, más grande, más hermoso que experimentar a Cristo en nuestra vida, que recibir a Cristo en nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, hay un martillazo que rompe con la vida pasada, los versículos anteriores, y es Cristo. Entonces, a partir de Cristo, Él les dice, ya ustedes no son así, porque ustedes han aprendido a Cristo. Pero yo los invito, deberíamos hacer un encuentro pronto. Los invito a aquellos que nos visitan por primera vez, por segunda, por tercera, por quinta y no han ido a un encuentro, por número 100 y no han ido a un encuentro, que vayan a un encuentro, que experimenten, ¿qué cosa? ¿De Cristo o a Cristo? A Cristo, que vivan a Cristo, que reciban a Cristo. Todo lo anterior, esa callosidad, la ceguera, el pensamiento banal, la acelgía, que es el pecado sin remordimiento, peco sin que me duela. Claro, no te duele porque el corazón está encallado. Grito y no te duele porque el corazón está acostumbrado. Insulto y no te duele porque el corazón. Te amargas y no te duele porque está encallado. Dices grosería y no te duele porque está encallado. Mientes y no te duele porque está encallado. La única manera es vivir a Cristo. Entonces el apóstol Pablo lanza esa, pero luego les dice cuáles son los 3 elementos que necesitan para poder experimentar una nueva vida en Cristo. ¿Cómo opera el proceso de cambio? Y vamos al versículo 22. ¿Cómo está? Está uno de los pasajes más conocidos, que la mayoría conoce, pero hoy saben de dónde salió y por qué salió. Hoy entienden el contexto y por fin entienden más profundamente de qué se trata. Léanlo conmigo, juntamente conmigo. ¿Cómo que se llama el tema de hoy? Cambios profundos, así se llama en la Biblia. No cambiamos por el COVID, ¿verdad? No cambiamos por el dolor ni por los correazos. Solamente aprendiendo a Cristo, solamente en Cristo, no hay otra. Pero el apóstol Pablo nos deja el mecanismo, nos deja un conjunto de engranajes, 3 engranajes
que se mueven constantemente. La redacción está en imperativo, es decir, está ordenando, pero también está en presente continuo. Es decir, que los verbos ocurren constantemente, no es algo que ocurrió, sino que estará ocurriendo constantemente. Entonces vamos a ver, ¿cómo hacemos para cambiar? ¿Cuántos quieren cambiar? A ver. ¿Qué quieren cambiar? No, bueno, pastor, yo lo primero que quiero cambiar es mi corazón, que tiene más callo. Tiene más callo. Yo no necesito una lima, necesito un esmeril de 7 pulgadas para esmerilarme los callos del corazón. Y otro dice, no, pastor, yo ni con esmeril, a mí me da un trasplante completo. Bueno, la Biblia dice que Él nos dará un corazón de carne, un nuevo corazón. Así que vamos a ver cómo el apóstol Pablo aconsejó a la iglesia de Éfeso cómo es que se debe vivir el cambio. En cuanto a la pasada manera de vivir, usted va a identificar, vamos a ver cómo usted ya ha aprendido la hermenéutica bíblica. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿sí? Renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vuelve al 22. ¿Cuáles son los 3 verbos imperativos clave? Primero, despojados. Segundo, versículo siguiente, renovados. Y tercero, vestidos o revestidos. Vamos al 22. Entonces el apóstol Pablo les da un esquema de 3 pasos para experimentar un cambio en Cristo. ¿Cuántos pasos? El apóstol Pablo le da un esquema de 3 pasos para experimentar un cambio en Cristo. Porque la humanidad escribió poemas románticos sobre el cambio post-COVID, pero no cambió. Entonces nosotros queremos cambiar y para eso vamos a Cristo. Lo primero, versículo 22, Raquel. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La palabra despojados en el original se escribe apotestai, que significa quitarse la ropa sucia, maloliente, despojarse de la ropa inmunda. Entonces se nos ha ordenado despojarnos de la ropa inmunda, pero ¿de qué ropa inmunda? Del viejo hombre. Ya va. Entonces el primer paso, escúchame esta, Rafael. El primer paso, chico, es simplemente despojarme del viejo hombre. O sea que si yo le muestro ese versículo a mi vecino y él dice, él declara que me despojo del viejo hombre, cambia. ¿Cómo no? Si la Biblia dice que el apóstol Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Entonces, si yo le digo esto al señor allá, el vigilante, que es borrachito, que tiene una carterita aquí todo el tiempo, y le muestra ese versículo y él dice, me despojo del viejo hombre, al otro día no quiere beber, ¿será? ¿Qué crees tú? ¿Cómo no? Si ahí lo dice. Ahí lo dice. ¿Cómo no? Despojaos del viejo hombre. La clave está en el versículo anterior. Cristo, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? Vámonos al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 6, para que usted lo pueda entender mejor. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado conjuntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya va. Aquí está, ya va. El apóstol Pablo le dijo a los romanos, pero también le dijo a los efesios, y en los dos citó el verbo frasal, la expresión viejo hombre, y también utilizó apotestai, despojarse. En Efesios dijo, despójense del viejo hombre, es decir, esa mentalidad banal, esa ceguera, esa dureza de corazón, ese pecado abierto sin vergüenza, esa forma de vida pasada, quítensela. Pero a los romanos le dijo, no se preocupen, el viejo hombre ya fue crucificado y fue crucificado con Cristo. ¿Se contradice? De ninguna manera.
Acá está el por qué podemos despojarnos del viejo hombre. Podemos despojarnos del viejo hombre solamente usted y yo. A quienes Cristo les crucificó el viejo hombre. El señor de la carterita, si usted le muestra el versículo y él declara, me despojo del viejo hombre, está tratando de hacer por sus propios medios. Pero usted y yo podemos, porque Cristo crucificó ya nuestro viejo hombre. Entonces, solamente Cristo, cuando pasa nuestras vidas, crucifica nuestra vida pasada, nos da la capacidad luego de despojarnos del viejo hombre. Ahora, pastor, si Cristo ya crucificó mi viejo hombre, ¿cómo es que yo todavía veo vestigios del viejo hombre? ¿Cómo es que yo todavía pues cometo los mismos errores del pasado? Pues ¿cómo es que todavía se me escapa las mismas conductas y actitudes de mi vida pasada? Miren, en la antigüedad, incluso eso ocurrió aquí con el monacato. ¿Ustedes se acuerdan del monacato, verdad? ¿Dónde están las maestras, los profesores? El monacato fue un periodo donde los hermanos Monagas, José Tadeo Monagas y José Gregorio Monagas, dirigieron el país para 3/4 del siglo XIX. Ellos abolieron la esclavitud. Ellos abolieron la esclavitud. La abolición de la esclavitud por los hermanos Monagas. Pero también ocurrió con Lincoln en los Estados Unidos, con Napoleón Bonaparte en la Francia, en Haití fue el primer país en abolir la esclavitud. Pero usted sabía que muchos esclavos, luego de que se abolió la esclavitud, llegó la orden a los feudales, a los hombres dueños de tierras, llegó la orden que tenían que dejar libre a los esclavos. Usted sabía que los feudales venezolanos reunieron a sus esclavos y les dijeron, bueno, ya, son libres. Los Monagas dijeron que yo tengo que dejarlos libres. Bueno, váyanse pues. Les rompía las cadenas y los esclavos le decían, no, yo quiero ser tu esclavo. Yo quiero seguir siendo, lavate los cochinos y limpiate los pies. No, ya son libres. No, pero es que yo quiero ser tu esclavo. Eso era esclavitud autoinfligida. Era esclavitud selectiva. Eran esclavos, eran libres, pero estaban vestidos de esclavos. Nosotros, por Romanos 6:6, somos libres ya. Somos libres del yugo del pecado. Somos libres de la esclavitud de Satanás. Pero todavía vivimos vestidos de pecado, vestidos de carnales, vestidos de nuestra vida pasada. Y el apóstol Pablo les está diciendo, les está gritando, ya no más. Ya Cristo murió para crucificar su viejo hombre. Ahora quítense esa ropa. Ahora no actúen ya conforme a su vida pasada. Ya no actúen como si Cristo no hubiese hecho una obra en ustedes. Entonces el trabajo glorioso lo hizo Cristo, pero el trabajo práctico lo hace usted. ¿Cómo es la cosa? El trabajo glorioso y poderoso de crucificar el viejo hombre, ¿quién lo hace? Cristo crucificó nuestro viejo hombre. Y no lo crucificó solo, lo crucificó juntamente con él. No fue que Cristo agarró el viejo hombre y lo clavó. Él se clavó con su viejo hombre. Ya usted está libre. Pero ahora el apóstol le dice, ahora quítate la ropa de esclavo porque ya fuiste libertado. Quítatela. ¿Y cómo lo hago? Versículo, vamos nuevamente al 23 de Efesios 4. Ya entendió que es despojado del viejo hombre, ¿verdad? Se lo quita a usted. ¿Por qué el de afuera no lo puede hacer? No lo puede hacer si Cristo primero no le clava el viejo hombre en la cruz. Así que primero Cristo, por eso el apóstol Pablo colocó disruptivamente en el versículo 21, a Cristo aprendieron. Su vida pasada no es así, despójense del viejo hombre, porque Cristo ya se los clavó en la cruz del Calvario. Luego le dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ok, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La palabra renovaos es ananeustai.
y está redactada en presente continuo y progresivo diario. No es que su mente tenga un espíritu. Cuando uno usa la expresión el espíritu de lo que te quería decir, o el espíritu del mensaje, el espíritu de la reunión, ¿se ha escuchado esa frase? No, el espíritu de la reunión, ¿qué entiende usted? El centro, la idea principal, lo profundo, la raíz. Cuando el apóstol Pablo dice matotestae de tu mente, renueva lo profundo de lo que tú crees en tu mente que tú eres. Renueva lo que tú crees de ti mismo. Porque el apóstol, el sabio Salomón dijo, somos lo que pensamos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, despójate del viejo hombre. ¿Y cómo lo hace? Cambia la forma en que piensas de ti mismo. Cambia la forma en que piensas de la vida. Cambia la forma en que piensas de la palabra. Cambia la forma en que piensas de las personas. Y comienza a pensar, ya más adelante le digo cómo vas a comenzar a pensar. Colosenses 3:10 dice, revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, renovando el conocimiento pleno. Romanos 12:2 dice, transformados por medio de la renovación de tu entendimiento. Ok, mi vida pasada era así, ya se las expliqué. Por Cristo, que crucificó mi viejo hombre, ahora yo me puedo quitar el viejo hombre. Pero ¿cómo me lo quito? Si no es una ropa real, me lo quito en mi mente, cambiando lo que yo pienso que soy. Yo soy, lo que pasa, pastor, es que yo soy amargado. Quítate ese trapo que huele a podrido. Lo que pasa, pastor, es que yo no me dejo en nadie y a mí si me dan, yo le doy. Quítate esa inmundicia que huele a piche. Lo que pasa, pastor, es que a mi mamá, pues, de niño me maltrató mucho, me hirieron mucho y por eso yo le doy a mis muchachos. Quítate, ya eso sí es un interior, pues eso está muy sucio, muy cochino. Arráncate eso. Quítate eso. Lo que pasa, pastor, es que a mí en la iglesia me han herido mucho, he sufrido mucho y por eso yo todavía a veces se me escapan con conductas. Arráncatelas. Porque Cristo crucificó ese hombre ya. ¿Y cómo lo logras? Cambiando tu manera de pensar. Mi pasado no define mi futuro. Lo que me hicieron no define lo que me harán. Lo que yo era no define lo que yo soy, ni lo que seré. ¿Lo define quién? Cristo. ¿Por qué? Porque crucificó mi viejo hombre. Yo soy así, es lo más peligroso, perturbador. Es la ropa más cochina que se puede vestir. Yo soy así. Es la expresión más peligrosa que demuestra que el corazón todavía, ¿qué digo? Callo. Eso lo que tiene es un friso de 4 dedos de grueso. Yo soy así, ya no puede ser. Yo soy lo que Cristo dice de mí. Cuando el apóstol Pablo renueva el espíritu de tu mente, cambia la forma de pensar en lo más profundo para que te puedas quitar la ropa. Está hablando de que en el centro de tu pensamiento tiene que estar únicamente Cristo y su palabra. ¿Sí lo entiendes? Vida pasada, Cristo, me despojo porque Cristo ya crucificó, cambiando mi pensamiento. Y luego de que mi pensamiento está libre, de que entiendo que me despojo porque Cristo murió por mí, versículo 24. Entonces me visto del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Aquí tenemos ya entonces una nueva humanidad. Revestido se escribe indesistae, que significa vestirse con una ropa real, limpia, de rey, nueva. ¿Cómo cree usted que se teje esa ropa? ¿Qué hilo utiliza? El hilo con que se hace la ropa de rey es la palabra de Dios. Cada promesa, cada mandamiento, cada ordenanza, cada consejo bíblico es un pedacito de la ropa que usted se va a poner. Me despojo de la ropa mugrienta de la vida pasada, que estaba contaminada por las experiencias pasadas.
vacío mi forma de pensar sobre lo que yo creo que soy, porque Cristo ya crucificó mi viejo hombre en la cruz. Y me pongo la ropa real que está construida con la palabra de Dios. Ahora, lo que yo reflejo es lo que la Biblia dice. Lo que yo hablo es lo que la palabra dice. Como yo actúo es lo que la Biblia dice. Como me veo es lo que la Biblia dice. El Espíritu Santo, más adelante, ahí mismo, en Efesios 4, más adelante, dice que el Espíritu Santo nos selló y no contristes al Espíritu Santo. Imagínense al Espíritu Santo como un diseñador de interiores. Él pasó a morar a su corazón. ¿Sí o no? Cuando usted recibió al Señor, el Espíritu Santo pasa a morar en su vida y Él está rediseñando todo. Entonces, Él consigue, ¿cómo conseguía la casa en nuestro corazón? Todo podría, toda chea, toda fea, ¿sí o no? Empieza a pelar las paredes, el Espíritu Santo, imagínense eso. Empieza a pelar las paredes, la cocina sucia, los baños sucios, el frente lleno de inmontado de amargura, de pelea, de contienda, el techo, las grietas de nuestra tristeza, goteando en el alma. El Espíritu Santo empieza a repararlo todo. Empieza a reconstruir nuestro corazón que está encallado. Eso es vestido de nuevo hombre, el Espíritu Santo dándote una nueva identidad. Como ya tú no dices, yo soy así, yo soy amargado, yo soy peleón, yo siempre he sido así, yo soy. No, sino que el Espíritu Santo te va diciendo, tú eres lo que Dios hace de ti. Comienza a pintarte. Pero tú tienes que permitirse. Por eso el apóstol Pablo nos manda a vestirnos nosotros. Cristo crucificó el viejo hombre. Cristo es el modelo. Cristo construyó nuestra vestidura y tú tienes que decidir adoptarla. Tú tienes que venir y ponértela porque ya el Espíritu Santo en nuestro corazón ya está trabajando. ¿Sabe qué es lo lamentable? Que a veces nosotros le estorbamos al Espíritu Santo. Él está pintando una pared y nosotros pasamos y le hacemos, le ensuciamos la pared. Él está lavando el baño y nosotros le tiramos los papeles ahí. ¿Cómo? Permitiéndonos retazos de la vida pasada. Por eso el apóstol dice, no contristes al Espíritu Santo. Es decir, no le eches broma a la construcción que Él está haciendo en tu corazón. Y lo que me gusta es que está en presente continuo. Esto no es otro dato exegético bíblico, perdónenme, pero esto es interesantísimo, es hermoso. Romanos 6:6 que dice que Él crucificó nuestro viejo hombre conjuntamente con Él. Él no está en heurístico continuo, está en pasado. Cristo crucificó ya de una vez, eso ya pasó, pero despojados está en continuo, renovados está en continuo y revestidos está en continuo. Cristo lo hizo, pero tú y yo tenemos que estar diariamente arrancándonos cualquier trapo sucio de la vida pasada, cambiando nuestra manera de pensar y vistiéndonos de la palabra, vistiéndonos de la verdad, vistiéndonos de Cristo. ¿Cuántos quieren hacer eso? Amén. Yo quiero eso. Señor, ayúdanos. El mundo ha intentado cambiar la humanidad por todos los medios. El mundo lo ha intentado. Pero eso no se puede. El COVID pasó y ahora todo el mundo es igualito y peor. Pero Cristo sí puede. Cristo es real. Usted y yo tenemos que dar evidencias de cambio. Estos 3 pasitos, estos 3 engranajes. Este mecanismo es infalible. Solo tienes que tomarlo, creerlo y vivirlo. Todo callo del corazón, tienes que permitir que el Espíritu Santo se lo lleve. Porque le estorba a su poder y a su fluir. La lucha es real. La vida pasada es real. Satanás de verdad nos enceguece. Y nuestro corazón de verdad está herido. Pero Jesucristo también de verdad crucificó al viejo hombre. También de verdad nos renueva. También de verdad nos limpia el pensamiento. Y también de verdad nos hizo una nueva vestidura. Yo quiero la nueva vestidura. Y yo la quiero para usted. Una nueva vida. En donde todos creamos que Cristo sí nos puede cambiar. Nuestras vidas, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra casa. Cristo es real. No perdamos la perspectiva. Su espíritu es poderoso. No olvidemos que esto es verdad. Esto no es magia, es poder de Dios. Genuino. Por favor, créalo. No permitas que el diablo te convenza de que no es posible. En el momento que eso ocurra, no será posible. Porque Cristo solamente no pudo hacer milagros
en aquellos lugares donde la gente no creía. Si tú crees que Cristo crucificó tu viejo hombre, que removió los callos de tu corazón y que te ha dado la autoridad para despojarte, renovar y revestirte, entonces ponte de pie. Vamos a hacer una oración. Y ya nos ha ordenado el Señor a quitarnos esa ropa. Despójate de tu yo pasado. Despójate del orgullo espiritual que te hace creer que estás bien porque conoces una que otra cosa. Doblega tu voluntad. Pide al Espíritu Santo que rompa todo callo de insensibilidad que se ha formado en tu corazón y que te vuelva a ser muy sensible como cuando eras niño. Por eso solo los niños, los que son como niños, heredarán el reino de Dios. Sí es posible cambiar. Sí es posible cambiar. Sí es posible cambiar. Es una promesa y yo le creo a Cristo. Di conmigo, sí es posible cambiar. Sí es posible cambiar. Cristo me ha dado el poder. Él crucificó a mi viejo hombre. Solamente tengo que obedecer. Despojarme del viejo hombre. Sí es posible cambiar. El mundo lo ha intentado. La filosofía lo ha intentado. La política ha intentado cambiar el mundo. Las guerras. Pero nada lo ha logrado. Solo Cristo lo puede hacer. Si tu forma de hablar, de hacer negocio, de consumir entretenimiento, redes sociales, de tratar a tu familia, sigue el mismo patrón de vanidad, de avaricia, de insensibilidad que la gente de afuera, necesitas revisar urgentemente si en verdad has aprendido a Cristo. Necesitas revisar urgentemente. Hay una diferencia abismal entre un cristiano y el que no lo es. Un cristiano que ha sido transformado en su interior por el poder del Espíritu Santo, ha sido traído de muerte a vida, ya se asquea, rechaza la inmundicia de la vida pasada, no se acostumbra, no permite los callos. No hay tal cosa como un cristiano carnal. Hay cristianos y hay carnales, pero cristiano carnal no hay. Mantener intacto el estilo de vida pasada es una mancha en nuestra vestidura. Despójate, límpiate, renuévate. Cántale al Señor.